Que el Señor los bendiga grandemente en esta noche y agradezco infinitamente a Dios por haberme salvado y darme la oportunidad de tener ese libro tan precioso que es la Biblia y tenerlos a ustedes como estudiantes, a cada uno de ustedes como discípulos de Jesucristo que me permite a mí la oportunidad de, en este caso, con la ayuda del Espíritu Santo, poder ser su maestro, ser el que les guía en este peregrinar que tenemos acá en la tierra. Gracias a cada hermano y hermana de Casa de Pan que se une a este estudio y también de otras iglesias, de otras latitudes, dentro y fuera del país, que me dan la gran bendición de estudiar la Biblia. Bueno, ¿qué puedo decirles? Vamos a empezar un estudio, ya terminamos el Salmo 23, un salmo fascinante, y ahí mi corazón digo yo, ay Dios, cuántas cosas quisiera enseñar, el Salmo 91 y un montón de salmos más. Pero vamos a empezar hoy una serie de lecciones sobre la historia de la iglesia. No va a ser algo tan profundo, aunque sí hay algunas cosas que son profundas, ¿ok? En realidad, como más adelante yo lo voy a explicar, probablemente tengamos 2 o 3 introducciones. O sea, hoy es la introducción 1. La otra semana tendremos la introducción 2. ¿Por qué? ¿Por qué esto así? Bueno, primero porque como yo dije cuando empezamos el estudio de Esdras los domingos, yo dije, a veces uno llega, se sienta a escuchar una conferencia en un seminario o algo así, y de repente los expositores, los maestros bíblicos, dan por sentado el hecho de que usted sabe un montón de cosas y arrancan, y eso es como, qué sé yo, como que usted va a aprender un idioma y empiezan en el nivel intermedio avanzado. Y usted dice, no, pero a mí me hubiera gustado que empezaran como desde el básico para ir agarrando las cosas. A mí me gusta que me empiecen a hablar así, que empiecen, ok, esta es la base y sobre la base vamos a construir. Así como me gusta que enseñen, entonces por eso yo enseño así. Y eso lo que hace es, en algunos casos, pues, reafirmar lo que ya conocen, ¿verdad? Y en otros casos, pues simplemente es darles material para empezar a construir. Así que como dije, gracias por unirse y sí les pido paciencia para estas primeras partes introductorias, porque son muy importantes. Vamos a orar para entrar de lleno porque tenemos bastante material en esta noche para poder cubrir en nuestro estudio de la historia de la iglesia. Vamos a orar. Dios, me pongo delante de sus manos dándote las gracias por la sangre de Jesucristo, tu Hijo, que nos limpia de todo pecado. Y gracias por el Espíritu Santo que es nuestro Maestro y que nos deja la Biblia. Gracias Dios también por hombres y mujeres que a lo largo de los años han escrito montones de volúmenes, los cuales Señor pues he tratado de, obviamente no todos porque el tiempo me hace falta, pero bastante Señor. He podido leer, estudiar, resumir, pensar, analizar, sintetizar, eliminar en algunos casos, cortar en otros casos, agregar. Padre, gracias te doy por hombres y mujeres que se han esmerado en darnos material a los cristianos. Y en este caso, Señor, a este servidor, pues poder yo tratar de condensarlo para poder darlo a estos hermanos y amigos tan preciosos que están uniéndose a nosotros en este estudio. Oro para que nos ayudes a crecer en madurez. En Cristo Jesús te lo estoy pidiendo, Padre. Amén. Bueno, es un tema muy interesante, historia de la iglesia, me fascina. Es un tema que a mí, en lo personal, me fascina. Sí quiero decirle una cosa, a veces la gente piensa... qué sé yo, por ejemplo, bueno, el pastor va a enseñar, el pastor Freddy va a enseñar sobre historia de la iglesia. Entonces, seguramente el pastor Freddy tiene ya estudios sobre eso. O sea, sí tengo estudios personales, pero no un estudio como el que voy a empezar a compartir ahora. Eso quiere decir que son horas de estudio, son horas de análisis, son horas de lecturas de libros. Dios me ha dado la bendición de poder, aparte de
de poder leer en mi idioma, poder leer también en inglés, y eso me ayuda a poder buscar más material y poder leer y poder condensar para poder darles a ustedes lo mejor, la mejor comida a estas ovejas tan preciosas que se unen a nosotros. Entonces, vamos a empezar este estudio contestando una pregunta. ¿Por qué estudiar la historia de la iglesia? ¿Por qué estudiar la historia? O sea, ¿para qué vamos a estudiar historia de la iglesia? Ok, si tiene su Biblia, sí vamos a ver bastantes versículos, así que yo quiero pedirle por favor de que los apunte y luego los busque, ¿ok? O si son dos ahí en casa, uno los busca y otro los apunta, porque vamos a ir rápido en esto. ¿Por qué estudiar la historia de la iglesia? Romanos capítulo 15, verso 4, por favor. Romanos capítulo 15, verso 4, dice así, en su primera parte. Romanos 15, 4 en su primera parte. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces, Pablo está diciendo que lo que se escribió antes, o sea, se está refiriendo a los escritos del Antiguo Testamento, se escribieron para nuestra enseñanza. Eso quiere decir que nosotros podemos y creo que debemos aprender de lo que ya ha pasado a través de la historia, a través de los siglos de historia. Hay un dicho que reza de la siguiente manera, no sé si usted lo ha escuchado, pero es muy común, y este dicho dice así: la única cosa que el ser humano aprende de la historia es que no hemos aprendido nada de ella. Qué triste, y quiero repetirla. La única cosa que el ser humano aprende de la historia es que no hemos aprendido nada de ella. Desafortunadamente, esto es cierto en muchos casos. Cuando la persona ignora la historia, está destinada esa persona a repetir los errores que se cometieron anteriormente. Si yo no aprendí de algo, me vuelvo a tropezar en la misma piedra, me vuelvo a caer en el mismo hueco. Si yo no ubico que hay un hueco a la vuelta de la esquina llegando a mi casa y yo no lo tengo presente y elimino esa historia de mi mente o la obvio, entonces mañana me caeré en ese hueco, pasado mañana me caeré en ese hueco y seguiré cayéndome en ese hueco. De hecho, hay otro dicho que expresa lo siguiente: quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Como dije, aunque esto es cierto, en muchos casos no debe ser así. No debe ser así. Debemos nosotros aprender de la historia. Un gran porcentaje del pueblo de Dios ignora su historia, ignora su legado, y yo voy a tratar de ayudarles a conocer o a recordar acerca de nuestras raíces, ya que al conocerlas, al conocer de dónde vengo, al conocer nuestras raíces, eso nos da a nosotros amor por la iglesia, eso nos da identificación por la iglesia, amor por la palabra de Dios, por la Biblia que tenemos, y además nos da dirección. Vean, porque si nosotros no sabemos de dónde hemos venido, no sabemos dónde estamos y mucho menos vamos a saber hacia dónde vamos. Entonces, si no sabemos de dónde venimos, no sabemos dónde estamos y mucho menos hacia dónde vamos. Y yo creo que muchas personas a veces, especialmente en la era moderna en la que nosotros nos encontramos, buscan las iglesias, ¡ay, qué linda música tiene! Y no estoy despreciando jamás el ministerio musical. Y yo creo que una iglesia debe luchar por la excelencia, perdón, en todos sus ministerios, en todos los ministerios que desarrolle. Debe luchar por la excelencia en la música, en los niños, en los dramas, etcétera, para atraer gente, no para entretener, para atraer gente para que puedan escuchar el evangelio, ¿verdad? Pero la gente a veces llega y se sienta ahí y no se da cuenta del trasfondo de esa iglesia, qué es lo que creen, qué es lo que piensan, hacia dónde van, ¿verdad? Y esto es muy importante que nos demos cuenta. A la vez nos da esperanza. Conocer de dónde venimos, conocer nuestro legado, nos da esperanza. Conocer nuestra historia como eclesiástica, nuestra historia de la iglesia, nos da esperanza, porque al conocer el sacrificio que hombres y mujeres pasaron para que nosotros tuviéramos una Biblia y la pudiéramos tener física o en digital y pudiéramos tener la libertad para estudiarla, eso de verdad nos anima, eso de verdad nos debe comprometer como ellos estuvieron comprometidos, nos anima a andar como ellos anduvieron y nos impulsa
a estar dispuestos a entregar todo para el Señor. Y valorar lo que tenemos, ser agradecido con lo que tenemos. A veces damos por sentado el que, sí, ahí tengo una Biblia y de hecho puedo ir a cualquier lugar hoy y conseguirme una Biblia y hasta digital la puedo descargar y hay varios lugares donde yo la puedo buscar. Hasta en YouTube me la leen, ¿verdad? Pero la idea es darme cuenta de dónde viene, por qué yo tengo semejante privilegio. Porque hay otros países en el mundo que no tienen esa bendición, que no tienen la libertad que nosotros tenemos. Y tenemos que ser muy agradecidos y por esa semejante bendición. Ahora, quiero con la ayuda de Dios que estudiemos qué pasó desde Hechos 28, que es la narración final sobre los hechos de los apóstoles, sobre los hechos del Espíritu, ¿verdad? Del Espíritu Santo, hasta nuestros días. Porque si usted ve, hoy estamos en el 2023, siglo XXI, pero la iglesia, si usted ve los evangelios, nos habla del Señor Jesucristo, perdón, y en el libro de Hechos vemos el desarrollo de la iglesia, Y ahí vemos entonces a Pedro, luego a Pablo, vemos a Jerusalén, luego a Antioquía, y etcétera. Y por cierto, la otra semana vamos a hablar de lugares, un poquito, porque es importante. Hay narración, hay hechos, hay lugares, hay geografía en la historia de la Biblia. Y es por eso, y es importante conocerla, porque para mí la Biblia y la historia van mucho de la mano. Igual como la Biblia y la ciencia, la verdadera ciencia. Entonces, nosotros necesitamos saber y como iglesia necesitamos entender, de Hechos 28, que termina la narración de la iglesia, que por cierto queda inconclusa, porque vemos a Pablo encarcelado allá en Roma, pero después de ahí no sabemos cómo murió Pablo. Ahora, hay, tradiciones y libros escritos donde se dice que Pablo murió de esta manera o de aquella manera. El punto es que la Biblia no nos dice ciencia cierta. Y después de ahí no vemos más desarrollo de la iglesia. Para eso entonces están los escritos de los primeros siglos, de lo que la gente llama los padres de la patria. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de ver bíblicamente, Tanto de la Biblia como de la historia de la mano, también, con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo, Dios Padre y el Espíritu de Dios, vamos a estudiar qué aprendemos de dónde viene la iglesia de Jesucristo, de dónde viene la iglesia de Jesús, de dónde vienen algunas prácticas que la iglesia realiza, ¿verdad? En otras palabras, principios bíblicos versus tradiciones, opiniones o diferencias culturales. Si usted ve en la Biblia, en ningún lugar aparece, por ejemplo, la escuela dominical, en ningún lugar. En ningún lugar aparecen las conferencias misioneras, y así sucesivamente. Pues usted no ve ahí qué sé yo, le invitamos a la escuela bíblica de vacaciones. Ahora, jamás estoy diciendo que estas herramientas son malas, jamás de los jamás estoy diciendo, pero son herramientas, no son doctrinas que estaban de la iglesia primitiva, son cosas que se han venido adicionando para poder alcanzar nuevas generaciones. Todo eso vamos a verlo en el transcurso de la historia. Ahora, espero que aprendamos sobre esto y más con el objetivo de glorificar primero y sobre todo a Dios, que es el Señor de todo. Luego, después de pensar en glorificar a Dios, espero que edifiquemos nuestra vida sobre un fundamento sólido y eso nos puede entonces ayudar a como dice Pedro, presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demanda la razón de la esperanza que hay en nuestra fe. O sea, ¿usted por qué cree lo que cree? Que es súper importante. ¿Por qué usted va a la iglesia donde usted va? Ay, es que es tan bonito, es que me cae tan bien la gente, ay, es que la música es tan preciosa, ay, es que me atienden a los chiquitos, todo eso es bonito y todo eso es bueno, pero no son razones válidas, sólidas, ¿verdad? Cimentadas, fundamentadas, que deben mantenernos. ¿Por qué? Porque el día de mañana tal vez no me atendieron bien al chiquito o no tenemos el ministerio que me gusta, como a veces pasa. Ustedes tienen un ministerio de tal cosa, ¿no? Entonces me voy a buscar una iglesia que tenga un ministerio de tal cosa. Puede ser una iglesia que está predicando la sana doctrina, pero se pasan a una iglesia que no está predicando la sana doctrina, que es un puro chiquitibún a la bien bomba, pero como tienen un chorro de ministerios y algunos son rarísimos, pero tiene ministerios. No, es que no es la idea de que tenga un montón de ministerios. Es que todo tiene que estar basado sobre la Escritura, sobre la palabra de Dios. Y obviamente extendiendo el ministerio de Dios, extendiendo la gran comisión. Entonces, nosotros debemos conocer para
poder pararnos con humildad, con respeto, pero con confianza y firmeza y conocimiento ante cualquiera, sea letrado o iletrado, que quiera hacernos creer otra cosa con relación a nuestro linaje, ¿verdad? Hay gente que dice, no, es que usted sabe que el nombre de nuestra iglesia es Iglesia Bautista Casa de Pan. Y hay una razón por la cual yo soy bautista y como soy el pastor principal, nuestra iglesia es bautista. ¿Y por qué son bautistas? ¿Por qué no somos otra cosa? ¿Verdad? Bueno, eso lo vamos a estar estudiando con calma. Por eso le digo, deme la mano y vamos con calma, ¿sí? Entonces, como vimos en Romanos 15, la historia nos sirve como enseñanza. La historia nos sirve como enseñanza, pero también la historia nos sirve como ejemplo. Nos sirve como enseñanza y nos sirve como ejemplo. Vea 1 Corintios capítulo 10, búsquelo ahí, por favor. 1 Corintios capítulo 10, verso 6. 1 Corintios 10, 6 dice, estas cosas sucedieron como ejemplos. Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Busque unos cuantos versículos después, 1 Corintios 10, 11. 1 Corintios 10, 11. Y ahí dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, está hablando aquí de los eventos del Antiguo Testamento y esos eventos donde salen esos personajes, Abraham, Isaac, Jacob, Sansón, Jefté, David, Daniel, Ruth, Esther, María, etcétera. Todas esas cosas, bueno, ya María está en el Nuevo Testamento, pero todas esas cosas del Antiguo Testamento nos sirven a nosotros como ejemplos. Como ejemplos. Entonces, a través del estudio de la iglesia podemos ver ejemplos de lo malo para evitarlo y de lo bueno para imitarlo. Vamos al libro de Job, acá, por favor, ahora. Vamos al libro de Job, allá en el libro de la poesía hebrea, libro de Job, capítulo 8, versículos 8 al 13. Libro de Job, capítulo 8, versículos 8 al 13. Si usted tiene preguntas, yo quisiera pedirle el favor de que usted escriba las preguntas. Si usted las escribe acá, pues cuesta mucho. Estamos ideando una forma en el futuro, ahorita no, de poder, mientras yo voy dando, alguien vaya viendo las preguntas y me las pasa y voy contestándolas en línea, digámoslo así. Pero mientras llegamos a ese punto de tecnología, yo quiero pedirle entonces que tal vez escriban preguntas y nos la manda o al chat, ¿verdad? Del teléfono, ¿verdad? Ahí al WhatsApp, ese es el WhatsApp del teléfono, o al correo de la iglesia. Y usted dice, mire, tal pregunta, ahora en este caso, sobre historia de la iglesia, ¿sí? Después, si abrimos para preguntas y respuestas otro día, pero si tiene preguntas sobre la historia de la iglesia, algo que no le quedó claro, pues por favor siéntase en la libertad de hacerlo. Bien, Job, capítulo 8. Empieza el versículo 8 diciendo, porque pregunta ahora a las generaciones pasadas. Yo voy a recalcar algunas palabras o unas frases para que usted, si quiere, las subraye o las resalte con algún marcador. Y aquí puede subrayar o resaltar las palabras generaciones pasadas. Pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas. Subraye padres. Pues nosotros somos de ayer. Subraye somos de ayer. Y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. ¿No te enseñan ellos? Subraye esa partecita. ¿No te enseñan ellos? Te hablarán y de su corazón sacarán palabras. ¿Crece el junco sin lodo? ¿Crece el prado sin agua? Aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo se seca primero que toda hierba. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá. Ok, acá en el versículo 8 nos dice que debemos aprender de las generaciones pasadas. De las generaciones pasadas. Como dije, hay que aprender de lo malo que hicieron para evitar repetirlo y de lo bueno que hicieron para imitarlo. Entonces hay que aprender de las generaciones pasadas. Es un gran peligro y un gran error cuando omitimos el aprender de las generaciones pasadas. Cuando
dejamos de lado la historia. Es súper importante la historia. Y obviamente cuando hablamos de historia estamos hablando de generaciones pasadas. En el versículo 9 dice que somos de ayer. Somos de ayer. En el sentido que somos producto de nuestra historia. Somos producto. Estamos cerca de nuestra independencia. La otra semana se celebra acá nuestra independencia. Acá en Costa Rica. ¿Ok? ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, es importante recordar la fiesta patria, es importante reconocer lo que sucedió para que nosotros tuviéramos libertad acá en Costa Rica, para que no perteneciéramos a la Capitanía General de Guatemala o para que no perteneciéramos a España, etcétera. Toda esa historia es rica, pero de repente las generaciones más jóvenes no les importa, lo dejan ahí, todo olvidado. No, necesitamos recordar y estudiar historia. El mismo versículo 9 de aquí de Job dice que nuestros días sobre la tierra son como sombra, dando a entender que nuestra vida acá en la tierra es pasajera, que igual a una sombra está y depende de la posición del sol, pronto se va. Y es por esa vida tan fugaz que tenemos que no debemos desperdiciar nuestro tiempo cometiendo los mismos errores que se cometieron en el pasado. En el versículo 10 recalca, siempre en Job 8, el versículo 10 recalca que nuestros antepasados nos hablan y nos enseñan. Y es importante, si usted es un joven o usted es de las generaciones más jóvenes, póngale atención a las personas mayores, escuche a los mayores. Desafortunadamente de nuestra cultura aquí en Occidente, porque en Oriente no, en Oriente una persona mayor es una persona digna, muy respetable, no es alguien que se va y se empuja ya en un hogar para ancianos porque está estorbando este viejillo, esta viejilla que está consumiendo aire de más. No, son gente que los jóvenes, incluso los jóvenes en Asia, lo escuchan. Los escuchan a hombres y mujeres y les narran. Y a mí en lo particular me encanta. Y me ha encantado toda la vida, desde chiquillo, cuando mi abuelita me llevaba a Puriscal y ahí se sentaba tío Juan Cruz, por ejemplo, un señor ahí. Si alguno de mis hermanos me está oyendo, se acordará del famoso tío Juan Cruz. Ya un hombre de esos señores que andaban descalzos. Tenía un pie pero durísimo. El tipo andaba en los matorrales, en los charcos, en los barriales, en los pedreríos, descalzo. Y él nos contaba sobre cómo las llevaban las carretas y todo allá en Puriscal y lo que costaba llegar hasta Santana, etcétera. Y uno dice, wow, qué historias más fantásticas, ¿verdad? Es importante escuchar las generaciones pasadas, a nuestros antepasados, para aprender. Y un aspecto muy importante, contemplado en los versículos 11 al 13 de Job 8, dice, nunca olvide a Dios. Nunca olvide a Dios en el estudio de la historia de la iglesia, ya que Dios es el autor de la historia. ¿Y por qué digo esto? Porque hay montones de libros sobre historia de la iglesia. Cualquier cantidad de libros. Y muchos escritos por personas que no han nacido de nuevo. Y lo más triste del caso es que algunos de esos libros de historia de la iglesia son manuales de texto importantes en algunas universidades bíblicas, en algunos institutos bíblicos, en algunos seminarios bíblicos. Y entonces son personas que no conocen a Cristo, tienen un doctorado. Vean, no todo el que tenga un doctorado en Antiguo Testamento es un cristiano. No todo el que tenga un doctorado en divinidad es una persona nacida de nuevo. No una persona que tenga un doctorado en teología o una maestría en teología tiene a Jesucristo. Cuando la historia de la iglesia no incluye la Biblia, no incluye a Dios, esa historia de la iglesia, con todo el debido respeto, es una historia secular. Es como leer la guerra del Peloponeso, si usted quiere. Es como leer cuando Napoleón perdió en Waterloo. Una historia totalmente secular, una historia que es solamente eso, historia,
pero cuando se está refiriendo a la iglesia, historia de la iglesia, ¿de quién es la iglesia? De Cristo. Entonces tiene que estar Dios involucrado en esa historia y la palabra de Dios tiene que estar involucrada en esa historia para que sea una verdadera historia de la iglesia de Jesucristo. Este estudio de la iglesia quizás es un poco diferente a muchos otros que se basan principalmente y casi únicamente en datos históricos, es lo que vengo diciendo. Espero que con la ayuda del Espíritu Santo, espero usar la Biblia, usar la palabra de Dios y datos históricos también para enseñar. La Biblia no puede sacarse tampoco de la historia. Ella es para nosotros como cristianos la norma absoluta. Es nuestra norma absoluta. Repito, hay cualquier cantidad. Yo he leído, no todo, jamás, no todo. Ahora, yo tengo un problema y el problema es este. Cuando me da un libro con contenido cristiano o secular, yo leo y mi pasión por leer, digo, ay, quiero leer todo, pero de repente empiezo a leer y digo yo, ¿dónde está Dios aquí? ¿Dónde está Jesús aquí? ¿Dónde está la Biblia? ¿Dónde está el apoyo, en el caso de un libro de historia de la iglesia, o un libro de criticismo, ¿verdad? Textual? Yo digo, pues, ¿dónde está Dios aquí? Esto es pura basura humana, simplemente. Puede ser muy bien elaborada de grandes pensadores, de grandes teólogos, pero no de grandes cristianos. Y a mí lo que me interesa es de mentes que tengan al Espíritu Santo. ¿Ok? Un detalle también muy importante acá, con respecto a la transferencia de información sobre la historia de la iglesia, lo extraigo del Salmo 78. Por favor, vamos al Salmo 78. Salmo 78, versículos 3 y 4 para empezar. Salmo 78, 3 y 4. Dice, Salmo 78, 3, las cuales hemos oído y entendido. ¿Ok? Viene hablando anteriormente. Dice, las cuales hemos oído y entendido. ¿Qué? Ojo lo que sigue, subráyelo, por favor. Resáltelo, busque ahí un resaltador, algo ahí, ¿verdad? Bonito, una reglita y resalte lo que dice. Que nuestros padres nos las contaron. Que nuestros padres nos las contaron. Y sigue resaltando. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera. Subraye todo eso. Nuestros padres nos las contaron, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera. ¿Qué van a contar? Pues las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Sigamos leyendo los versículos 5 al 7, por favor. 5 al 7. Dice, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel. Ok, ahora vea lo que sigue. Subráyelo, téngalo presente. La cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Una de las cosas más tristes acá en nuestro país, en Costa Rica, es que a nosotros los costarricenses a lo largo de los años hemos perdido nuestra identidad. Hemos perdido nuestra identidad. Usted ve a un mexicano, y si algún hermano mexicano o hermana mexicana me está escuchando, pues probablemente va a acentuarlo, ¿verdad? Usted ve a un mexicano, aman México, ¿verdad? ¿Verdad? Lo que se hace en México es lo mejor, ¿verdad? Aman su país, aman sus costumbres. Ahí todavía al día de hoy salen los charros. Ahí sale, ¿verdad? Tipo Vicente Fernández con su charrote y su pistolota y cantando vaqueras y, ¿verdad? Rancheras. Y hay que Javier Solís y todas esas cosas de él, ¿verdad? Usted ve gente en Centroamérica, en Guatemala, en El Salvador, que tienen sus dichos, sus costumbres, su música y la abrazan. Hoy en Costa Rica alguien sale con alguna palabra y hay que polo. Sale con alguna costumbre ahí antigua, hay que polo. O sea, nosotros hemos perdido nuestra identidad y creo que la hemos perdido porque los viejos, nosotros, no hemos transmitido a las nuevas generaciones
lo que hemos aprendido, lo que hemos aprendido. Aquí lo que yo quiero puntualizar es que es nuestra responsabilidad como papás y mamás, es nuestra responsabilidad como abuelitos y abuelitas de pasar la información bíblica o la información histórica a las nuevas generaciones, para que sepan de dónde vinieron, para que sepan dónde están y para que sepan hacia dónde van. Eso es lo que está pasando hoy en las iglesias. Tenemos papás que los hijos están viviendo la vida loca, van corriendo desenfrenados, y los papás, porque no saben de dónde vienen, dónde están y hacia dónde van, no tienen la autoridad moral para hablar con los hijos y decirle, mire papito, un momentico, venga acá, venga acá. Es que yo no quiero ir a la iglesia, es que qué pereza, yo quiero ir a aquella iglesia. ¿Por qué quieres ir a aquella iglesia? Contame, ¿por qué quieres ir? Es que allá está muy bonito, allá tienen aire acondicionado, allá el pastor anda tatuado y muy lindo y... no, papá, la doctrina, la enseñanza, ¿qué has aprendido? Eso es lo que a la postre nos va a mantener en el camino del Señor. No es si el pastor se tatuó, o si el pastor anda arete, o si anda piercing, o si se teñió el pelo de rosado, de morado, o el líder de jóvenes anda haciendo piruetas y escupiendo fuego ahí en la calle para llamar la atención de la gente. No, es la enseñanza. O sea, no estoy hablando de metodologías, o sea, hay metodologías que podemos usar, claro. Pero ¿por qué estamos donde estamos? Parte de los problemas que nuestra sociedad vive actualmente es que los papás no están traspasando su fe, no están traspasando sus principios morales, no están traspasando sus creencias, no están traspasando sus conocimientos de la Biblia a los hijos. No estamos traspasando las maravillas que nuestro Dios nos ha mostrado y ha compartido con nosotros a nuestros hijos. Hermanos, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hay que sacar el tiempo para enseñarles. La historia secular ignora el hecho del conflicto espiritual. Esa es otra razón. Entonces se deja la Biblia de lado, se deja a Dios de lado, se deja al Señor Jesús de lado, se deja el cristianismo de lado y se deja, y no puede una persona, repito, no importa cuántos doctorados en teología, pero pastor, ¿cómo es posible que gente estudie teología y no sea cristiana? ¿Cómo? Ay, mis hermanos, es muy fácil. Es cuestión de estar oyendo a algunos de estos grandes eruditos, teólogos modernos en su mayoría, escuchándolos en sus disertaciones, poniendo en duda, y son como la serpiente allá en Génesis 3, donde se paró y dijo, ¿con qué Dios os ha dicho? Y entonces hoy tenemos hombres y mujeres que tienen grandes títulos de grandes universidades cristianas o que enseñan algo cristiano. Y entonces lo que hacen es causar dudas en la gente, haciéndolos pensar de que ¿será cierto? ¿Será esta la palabra de Dios? ¿Tendrá errores? ¿Faltarán libros? ¿Cómo sé yo que no hay errores acá? Etcétera. ¿Ok? Por todo el montón de cosas absurdas que solamente para impresionar a la gente indocta, que no conocen su Biblia, entonces, ay, vea qué palabrotas está usando palabrotas en el buen sentido de la palabra, ¿ok? Qué impresionante, se ve que sabe. No es que se ve que sabe, es que tiene que demostrar que sabe, tiene que demostrar que conoce la Biblia, porque uno de los requisitos para estar parado en un púlpito es que enseña bien la palabra de verdad. 1 Timoteo capítulo 3. La historia secular ignora el hecho del conflicto espiritual que este mundo creado por Dios experimenta desde su creación. Cada gran hecho histórico, cada gran personaje histórico no es ignorado por Dios. Todo lo contrario, ha sido y está siendo supervisado por el creador de todas las cosas. La historia de la iglesia muestra la mano de Dios preservando su pueblo, la nación de Israel, su palabra, la Biblia, su iglesia, nosotros los creyentes neotestamentarios. En la historia de la iglesia encontramos las tres grandes amenazas y enemigos que se han opuesto a la palabra de Dios. Tres grandes amenazas y enemigos. ¿Cuáles son? Bueno, primero veamos Colosenses 2.8. Colosenses capítulo 2, verso 8. Pablo escribe a la iglesia en Colosas y dice, miren, que nadie les engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo.
1 Timoteo 6:20. 1 Timoteo 6:20 dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la, ojo, falsamente llamada ciencia. Esas tres amenazas, esos tres enemigos son, número uno, la filosofía. La filosofía. Número dos, la tradición religiosa. Porque la religión no es como le dijeran, no es una obra, un acto de Dios, sino es algo de los hombres. La tradición, la religión es algo creado por los hombres, no es algo creado por Dios. Dios crea una relación, el hombre creó una religión llena de normas y reglas. Entonces la filosofía es un gran enemigo, la tradición religiosa es también una amenaza y un enemigo. Y número tres, la falsa ciencia. La falsa ciencia, ahí podemos meter la astrología, ahí podemos meter la evolución, ahí podemos meter la nueva era, etc. La palabra de Dios nos presenta tres tipos de personas en la historia. Esto es una base, esto es un fundamento y es sumamente importante para que usted no lo muevan para un lugar y para otro. Bíblicamente hay tres tipos de personas en la historia humana. Bíblicamente. ¿Cuáles son? Ahí en 1 Corintios capítulo 10 versículo 32 se nos presentan. Ahí están tres tipos de personas en la historia humana. 1 Corintios 10, 32 dice, no seáis tropiezo. ¿A quiénes? Judíos. ¿A quiénes más? Gentiles. ¿Y a quiénes más? La iglesia de Dios. Entonces son tres tipos de personas. Número uno, gentiles, los gentiles. Los primeros 2000 años de historia, Dios trató con los gentiles. Desde Adán, desde el primer hombre que Dios puso sobre la tierra, ¿verdad? Hasta Abraham, inclusive él, incluyéndolo a él, eran gentiles. Recuerde que Abraham venía de Ur de los Caldeos. ¿Okay? Él era un gentil. Dios lo llamó para que de él en adelante su descendencia formara otro grupo de personas que ahorita nos hacemos referencia. Pero desde Adán hasta Abraham eran gentiles. Dios habló de manera directa o indirecta a individuos. ¿Ok? Bien, el segundo grupo son los judíos. ¿Y dónde saca eso? Repito, 1 Corintios 10:32. Los gentiles, luego los judíos, Israel, tenga presente, Israel es la esposa de Dios. Israel es la esposa de Dios. Oseas capítulo 2, versículos 18 al 20. Oseas 2, 18 al 20 dice, en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Aquí Dios está hablándole a Israel. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Israel es la esposa de Dios, la esposa de Jehová. Entonces, los primeros 2000 años tratan con los gentiles, desde Adán hasta Abraham. Los segundos 2000 años de historia, Dios trata con una nación, con la nación de Israel. Y esto va desde el llamado de Abraham, ¿verdad? Desde que Abraham tiene su descendencia, donde Dios dijo que va a ser como la arena del mar, como las estrellas del cielo, ¿verdad? Tan grandes, tan abundantes. Entonces, hasta cuando la nación de Israel rechaza al Señor Jesucristo como el Mesías, ¿verdad? Dios entonces, ¿cómo habla? Dios habla por medio de individuos, profetas, y por medio de las escrituras, la ley, la Torá, ¿verdad? El Antiguo Testamento. ¿Okay? Les habla a la nación de Israel. Y número 3, la iglesia. La iglesia. Entonces tenemos gentiles, judíos, la iglesia. La iglesia es la novia de Cristo, la novia de Jesús.
Los judíos, la nación de Israel, es la esposa de Jehová, ¿ok? De Dios Padre. La iglesia es la novia de Jesús, ¿ok? Dos textos, Juan 3:29. Juan 3:29 dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, aquí está hablando Juan el Bautista, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente con la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Un texto mucho más claro lo encontramos en Efesios 5. Efesios capítulo 5, versículos 27 y 28. Efesios 5, 27. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Para qué? Versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Sí? Para presentársela como su esposa. Los últimos 2000 años, los primeros 2000 años, Dios trata, Adán hasta Abraham, trata con los gentiles. Los siguientes 2000 años, desde los descendientes de Abraham, hasta el rechazamiento del Señor Jesucristo como su Mesías. O sea, Israel rechazó a Jesús como Mesías, ¿verdad? Lo crucificamos, ¿están de acuerdo? Lo crucificaron, ¿ok? Los siguientes 2000 años. Y los últimos 2000 años son en los que estamos. Es la historia en la que estamos, nuestro tiempo presente. Ahora, Dios está tratando hoy con la iglesia, no está tratando con Israel, trata con la iglesia. La iglesia está compuesta tanto de judíos como de gentiles que han nacido de nuevo. Si usted no es un judío, usted es un gentil. Yo soy un gentil, ¿ok? Yo soy un gentil, pero al haber recibido a Jesucristo como mi Salvador personal, yo pertenezco entonces al cuerpo de Cristo, a la iglesia, donde Cristo es el novio, la cabeza, y la iglesia es el cuerpo. La iglesia permanecía como un misterio. Durante el Antiguo Testamento permanecía como un misterio. Hasta que Dios se lo revela allá a Pablo. Y si usted tiene un poquito de tiempo, anote por ahí a Efesios capítulo 3, versículos 1 al 10. Eso es uno de los 7 misterios en el Nuevo Testamento. 7 misterios en el Nuevo Testamento. Donde Dios tenía algo oculto y lo revela. Y por lo general se lo reveló a Pablo. A Pablo le reveló el misterio escondido de la iglesia. ¿Ok? En el Antiguo Testamento no vemos la iglesia, vemos algunas sombras, algunas representaciones, algunas insinuaciones, pero no la iglesia como tal. La iglesia como tal está en el Nuevo Testamento. Ahora, cada uno de ellos, gentiles, judíos y la iglesia, tiene un lugar dentro del plan de Dios. ¿Cómo vamos a llevar a cabo nuestro estudio de la historia de la iglesia? Vamos a usar la Biblia, porque ella va a ser nuestra base. Claro que vamos a usar y a utilizar datos, personajes, geografía, historia, pero nuestro punto de partida y fundamento va a ser la infalible palabra de Dios. Yo quiero que establezcamos primero que todo vamos a establecer un modelo bíblico. Vamos a establecer el modelo bíblico. Para esto es muy importante comprender que la iglesia tiene que ver con la palabra de Dios, la gente de Dios que creía, enseñaba y vivía por la sana doctrina. Es necesario comprender que los grupos de creyentes verdaderos, iglesias, no eran perfectos. Porque a veces cuando se habla de historia de la iglesia, ahora, aquí se me vino a la mente algo. Cuando hablamos, por ejemplo, de los primeros 2000 años, luego los segundos 2000 años y los otros 2000 años, entendamos que no son, cuando hablamos de historia, las fechas y los datos no son exactos. A los primeros 2000 años, o sea, del 0 hasta el 2000. En el 2000 ya tal cosa pasó. No, puede ser que en el 1900 algo, puede ser que en el 2000 un poquito más. Me explico. Y cuando hablamos de las iglesias, como vamos a estar hablando, entendamos de que a veces la gente y maestros bíblicos quieren ser muy bien, o poner muy bien a la iglesia, y entonces hablan maravillas y la iglesia nunca falló y la iglesia falló. La iglesia ha fallado. ¿Y por qué ha fallado?
por la misma razón que usted, que es miembro de una iglesia, sea Casa de Pan u otra, falle también. Las iglesias fallan porque las iglesias están compuestas de pecadores. Y los pecadores fallamos. Claro, tratamos de seguir la línea. Tratamos de seguir lo correcto. Y si caemos, pues nos levantamos en Cristo y seguimos adelante. Pero hay algunos que cayeron y quedaron ahí. Hay algunos que cayeron y apostataron de la fe y se llevaron a un grupo. ¿Cuántas iglesias no han empezado por eso? Alguien está en una iglesia, está en una congregación, y de repente el pastor dijo algo, o le cayó mal, o le cayó gordo, o lo que sea, y entonces dice, me voy a hacer una iglesia. Y entonces va y se lleva 5, 10, 20, 50, dependiendo del tamaño de la iglesia, un poco de gente, y entabla una iglesia, y establece una iglesia. Y a veces va con errores doctrinales. Algunas personas que no son enseñadas en la palabra y son buena gente. Y eso es algo que usted tiene que pensar. De repente alguien dice, yo quiero empezar una iglesia. Qué bueno, qué fantástico. ¿Y cuáles son sus credenciales? ¿Cuáles son sus credenciales para empezar o pastorear una iglesia? ¿Cuáles son sus credenciales? Es que tiene que haber credenciales. 1 Timoteo capítulo 3 lo menciona. Marido de una sola mujer, que apto para enseñar, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, etc. Y por eso es que de repente llega un tipo y se jala y toda la plata de la iglesia y ¡ay, qué barbaridad! Bueno, pues es que tenía credenciales. Tenía credenciales. O sea, no es simplemente porque yo quiero empezar una iglesia. No, es que, cualquiera de ustedes puede empezar una iglesia. Cualquiera de ustedes. Pero ustedes tienen que tener el aval y el apoyo de una iglesia local, ¿ok? Y ojalá alguien que esté a la par suya, capacitándole a usted si usted quiere ser el pastor de esa iglesia. Pero no de buenas a primeras llegar y mandarse. ¿Cuántas iglesias? Cualquier chorrocientas iglesias han empezado así. Es que se me enojé con el pastor, qué bruto. Es que se mandó unas pedradas del púlpito y yo, o la esposa del pastor se jaló ahí unas tortas, entonces yo voy a empezar una iglesia. A mí no me parece. Y van y hacen una iglesia. ¿Qué atestados tienen? O sea, hermanos, si el mundo secular, por eso Lucas 16 dice, los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos de luz. Si usted va a ser embajador, imagínense, yo quiero ser embajador en Santiago de Chile. Y entonces yo llego a Santiago y digo, hola, buenos días, me presento allá a la Casa Amarilla, la Casa Blanca, no sé cómo se llame, y diga, mire, soy José Freddy Vázquez, vengo en representación de la República de Costa Rica, yo vengo a ser embajador acá. ¿Qué me piden? O de repente me abrazan y me dicen, hombre, qué dicha, José Freddy. Claro, vení, hacerte el embajador de Costa Rica, el representante de Costa Rica en Chile. No, por favor, no son tan incautos. ¿Ellos qué van a decir? Ok, credenciales, atestados, papelitos, como pues dice el dicho, ¿verdad? El papelito habla. Ok, tráigame el papelito de la Casa Amarilla en Costa Rica, del consulado, tráigame los papelitos que hay que presentar que me acrediten para ese puesto. Pero de repente alguien dice, empecé una iglesia ¿y qué atestados tiene? ¿Y qué trayectoria tiene? Pues no, simplemente yo empecé una iglesia. Peligro, porque a veces algunas de esas terminan en sectas. Peligro. O en otras divisiones, y en otras divisiones, y en otras divisiones no bíblicas. Y lo que hacen es confundir a un montón de gente, herir a un montón de gente, porque esos pastores no fueron enseñados. Triste, triste. Ok, el establecer este patrón bíblico, este modelo bíblico es muy importante. Y aquí me voy a abocar a los últimos 15 minutos que tengo. Es muy importante. Necesitamos tomar un bosquejo del patrón bíblico. Okay. Quiero que veamos 4 características rápido. Cuando estamos estudiando la historia de la iglesia, no estamos hablando de una continuidad porque en realidad no existe. Desde Hechos de los Apóstoles hasta Casa de Pan, no existe. Hubo periodos en los cuales se rompió. Hubo periodos, ¿por qué se rompió? Y por el pecado del hombre. Se ensució, se tergiversó, se perdió, se escondió, ¿verdad? No, pero lo que sí necesitamos ver es a través de la historia, hombres y mujeres, congregaciones, que tenían 4 características importantes. ¿Cuáles son? Número 1, Jesucristo es suficiente. Las iglesias que vamos a estudiar tenían a Jesucristo
a las iglesias buenas, ¿ok? Las iglesias correctas, porque también vamos a estudiar iglesias no correctas. Pero a las iglesias correctas, las que no se desviaron, tenían a Jesucristo como su cabeza. Cristo es suficiente. Primera de Timoteo 2.5, Primera de Timoteo 2.5 dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Para la iglesia que Jesús edificó, para la historia de la iglesia verdadera, Jesús es suficiente porque Él es el único mediador. No hay otros mediadores, no hay otras personas a la paz de Cristo, no es Cristo más Buda, Cristo más Mahoma, Cristo más María, Cristo más los santos, Cristo más los sacramentos, Cristo más el bautismo, Cristo más los diezmos, Cristo más... No, es Cristo y solo Cristo a través de la historia. Jesús es suficiente porque estamos completos en Él. Eso quiere decir que nada falta a nadie, que ningún hombre puede llenar. Dios lo llena todo en todos. Jesús es suficiente porque en Él y solo en Él hay salvación. Hechos 4:12 dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay salvación en otras cosas, no hay salvación en una iglesia. En esta iglesia hay salvación. No, la salvación no está en la iglesia, la salvación no está en la denominación, la salvación no está en el pastor o el sacerdote, la salvación no está en una persona, la salvación está en Jesucristo. Y esta salvación es por la gracia de Dios, por la misericordia, no por las obras que una persona haga, no es por los sacramentos, no es por las penitencias a las cuales se someta, es solo por Cristo, únicamente. Y también según Hebreos capítulo 10, versículos 10 y 14, Hebreos 10 y 14, vemos que Jesucristo es suficiente porque Él ofreció una sola vez el sacrificio por nuestros pecados. No muchas veces, no todos los días, no cada vez que se celebra un culto o una misa, sino una sola vez. Una sola vez. A veces la gente dice, sí, yo acepto a Jesucristo cada vez que voy a la iglesia. Sí, Jesucristo entra en mi corazón cada vez que voy al culto, cada vez que voy a la misa. No, eso es incorrecto. Jesucristo murió una sola vez y Jesucristo resucitó una sola vez. ¿Cuántas veces yo me tengo que entregar a Jesucristo? Una sola vez. Nada más, una sola vez. Entonces, en nuestro estudio sobre la iglesia de Jesucristo, buscamos a aquellos que creyeron en la suficiencia de Jesucristo. Pero número 2, hablando de la base bíblica, número 2, estamos buscando iglesias donde el Espíritu Santo es suficiente. Donde el Espíritu Santo es suficiente. Donde Cristo es suficiente, pero también donde el Espíritu Santo es suficiente. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Efesios 1, 13 y 14. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados en el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo vive permanentemente dentro de la persona que es cristiana, desde el momento de la salvación. En el momento en que una persona recibió a Jesús como Salvador personal, que se arrepintió, que nació de nuevo, no necesita de ningún acto adicional para recibir al Espíritu Santo. Sea un bautismo, sea la confirmación, sea un campamento, sea una imposición de manos, sea un retiro. No. En el momento en que una persona recibe a Jesús, ya es salva y tiene al Espíritu Santo en él. En otras palabras, ha sido bautizado o bautizada en el Espíritu. Ya lo tiene. Romanos 8:9 dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es de él. Entonces, el Espíritu Santo, según Juan capítulo 14, versículo 26, el Espíritu Santo vive dentro del Hijo, dentro de la hija de Dios, y le enseña entonces la verdad de Dios. Eso es lo que dice Juan 14, 26. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En Juan 16, 13, hablando del Espíritu Santo, Juan 16, 13, Jesús hablando dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir.
Y Juan 17, 17, un texto muy conocido. Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es el Espíritu Santo quien nos enseña la palabra de Dios. No dependemos de interpretación que determinada iglesia o individuo nos dé. De hecho, hermanos y hermanas amadas, está malísimamente cuando alguien lee un pasaje y dice, bueno, la interpretación de la iglesia bautista, la interpretación de la iglesia pentecostal, la interpretación de la iglesia cuadrangular, la interpretación de la iglesia adventista, la interpretación de la iglesia católica está totalmente equivocada. La Biblia se interpreta a sí misma, ella se interpreta a sí misma, solamente hay que seguir algunas reglas para interpretarla, hay que respetar algunas reglas para interpretarla correctamente con la guía que el Espíritu Santo da. No necesito que ir qué sé yo, que fulano de tal es el que me va a dar la interpretación de ese versículo. No hay gurús, ¿ok? En ese sentido. Número 3, para establecer una base bíblica de qué es lo que vamos a estudiar, cuál tipo de iglesias vamos a buscar a través de la historia, es la Biblia. La Biblia es suficiente, la palabra de Dios es suficiente. Eso quiere decir que los apóstoles y las primeras iglesias locales creyeron que la palabra de Dios era la única regla de fe y práctica. En otras palabras, que era su autoridad final. El Señor Jesús prometió que el Espíritu Santo guiaría a los apóstoles a toda verdad. Eso lo encontramos en Juan 16, ¿verdad? Versículos 12 al 15. Y recuerde que Juan 17 dijo, como vimos anteriormente, que esa verdad es la Biblia, que esa verdad es la palabra de Dios. Entonces tenemos toda la verdad de Dios, por lo que no necesitamos de otras revelaciones dadas por ningún hombre o mujer, ni por ninguna iglesia o grupo de iglesia, ni por tradiciones o por concilios. Dios nos ha hablado a través de su palabra. Dios no habla con todo el respeto que se me merece las personas que me escuchan. Dios no habla a través de concilios. Los concilios fueron, todos los concilios que hay, varios, tal vez la otra semana menciono por lo menos encima los nombres, el concilio de Trento, de la Odisea, el concilio Vaticano, todos esos concilios son hechos por hombres. No están en la Biblia. Y si algo dicen, es porque está, o sea, si algo dicen, algo tocan de la Biblia, es porque ya estaba escrito en la Biblia. Nosotros no necesitamos ninguna revelación. La iglesia del Señor Jesús creyó y cree que no hay revelación directa de Dios ya, no hay más revelación. ¿Por qué? Porque está aquí la tenemos. Ya tenemos toda la revelación. Óigame aquí. Présteme su corazón estos minuticos que nos faltan. En la Biblia tenemos ya toda la revelación que necesitamos y la que honestamente podemos manejar. Hay gente que se fascina, ando buscando más revelación de Dios, otra revelación. Mire, ni cumplimos, seamos honestos, ni cumplimos lo que tenemos encuadernado en este libro que se llaman las Sagradas Escrituras y queremos revelaciones nuevas. No entiendo eso. Dios, dame una nueva revelación. O sea, aquí está. Primero, o sea, yo creo que Dios, si hablara, diría, bueno, papito, primero cumplí lo que está aquí. Si ya llegas a cumplir todo lo que está aquí, yo te doy nuevas revelaciones. ¿Quién puede cumplir esto? Solo Dios, solo Jesucristo. Y ahí estamos, tratando de estudiar y aprender. Vea lo que dice Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, versículos 18 y 19. Apocalipsis 22, 18 dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. ¿Okay? Si alguno añadiere a estas cosas, a veces pensamos que es añadir un versículo, o no, es añadir cualquier cosa, un versículo o una revelación. Es que Dios me reveló, es que Dios me dijo, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Versículo 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y número cuatro, lo que andamos buscando en la historia de la iglesia es el concepto de una iglesia, que la iglesia es local. La iglesia es local y suficiente.
En la Biblia, una iglesia es un cuerpo local, es una congregación local de creyentes, independiente de otras iglesias y también independientes del Estado. Esto no quiere decir que no se pueda trabajar en comparación amorosa con otras congregaciones de la misma fe y práctica. Claro, claro que sí, podemos participar y visitarnos y apoyarnos y cosas así, claro. Lo que sí quiere decir, o lo que quiero establecer, es que cada iglesia es autónoma y no hay una iglesia más grande que maneje a las otras o una especie de papado, porque esto se da no solamente en la iglesia católica, sino también dentro de la iglesia evangélica, donde hay un papado, ¿verdad? O una junta que maneja a todas las demás iglesias o a las más chicas o a las regionales, y nosotros somos los que dictamos las normas y dictamos qué enseñan y qué. Pablo escribió a iglesias locales, la iglesia en Roma, la iglesia en Tesalónica, la iglesia en Éfeso, la iglesia en Filipos, en Corinto, las iglesias, porque eran varias, que estaban en Galacia. En Apocalipsis vemos que nuestro Señor Jesucristo escribió a 7 iglesias locales que estaban en Asia. Cada iglesia tiene el derecho de gobernar sus propios asuntos, sin la intervención de una jerarquía controladora, sea una jerarquía eclesiástica o estatal. El momento en que el Estado se mete dentro de la iglesia es el momento en el cual esa iglesia será regulada por los mandamientos y los conceptos del hombre. No importa si dicen que creen en Jesucristo, no importa si dicen que siguen la Biblia, tienen que moverse como títeres por lo que el Estado diga o por lo que el Estado dicte. Cada iglesia local tiene el derecho de elegir sus propios oficiales. Y no solo el derecho, sino tiene la responsabilidad de hacerlo. Los oficiales de la iglesia son los pastores y los diáconos. Pastores y los diáconos. Y por cierto, hay 3 palabras en el Nuevo Testamento que se aplican a la misma persona. Y son pastor, anciano y obispo. Yo sé que tal vez usted dice, yo conozco algunas iglesias donde tienen a un pastor, 2 pastores, 3 pastores y tienen un cuerpo de ancianos. Bueno, está bien si lo quieren hacer así, pero la palabra, si hace un estudio concienzudo de la palabra o de las 3 palabras, aplican a la misma persona. Pastor, se le llama pastor porque tiene el encargo por parte de Dios de un pueblo. Dios me encargó a mí un pueblo. A cada pastor le encargó un pueblo. ¿Para qué? Para pastorearlo. ¿Cómo pastorearlo? Conducirlo, apacentarlo, protegerlo, alimentarlo, enseñarlo, cuidar de este pueblo. Se me llama obispo, se le llama obispo a los pastores, no porque soy más carga y entonces yo estoy a cargo de estos que están aquí más abajo. No, no, no. Se llama obispo porque hace referencia a la autoridad que Dios ha depositado sobre esa persona. ¿Para qué? Para dirigir, supervisar y decidir cuestiones en la iglesia. Y anciano. ¿Por qué? Por la madurez espiritual y emocional que necesita. Por eso uno de los requisitos del pastorado, del obispado, en 1 Timoteo 3 es que no sea un neófito, no sea un novato. Hoy quiero alcanzar al mundo, mañana quiero renunciar. No, pero mañana sí quiero renunciar al mundo. No, pero yo no quiero seguir adelante. Yo amo a todo el mundo, no quiero ver a nadie. No. Necesito una estabilidad. Necesito ser estable. Necesito una estabilidad. Por eso es anciano. Se le exige a la persona que está en el liderazgo un ejemplo en madurez y un ejemplo en responsabilidad. Entonces, para concluir, en nuestro estudio de la historia de la iglesia buscamos creyentes a lo largo de los siglos que tienen 4 características. Jesucristo es suficiente, el Espíritu Santo es suficiente, la Biblia es suficiente y la iglesia local es suficiente. Y quiero decirle que Satanás no se ha quedado cruzado de brazo todos estos siglos. Qué fantástico, Jesús fundó la iglesia. Qué bueno. Y allá en Hechos se confirmó. Qué excelente. Y vea cómo alcanzaron. Vino Pentecostés, 3,000 se añadieron. Qué bárbaro, qué lindo. No, el diablo ha luchado para que no se lleve la gran comisión.
Él ha luchado, ha torcido, ha engañado, ha corrompido, ha buscado oponerse al plan de Dios desesperadamente. Y por eso tenemos las desviaciones de iglesias tan grandes de las cuales vamos a estar conversando a su debido tiempo en este estudio. Que el Señor les bendiga. Yo sé que ha sido un montón de datos, pero estamos en un estudio bíblico serio, muy profundo. No fue tanto como devocional, como el del Salmo 23, pero sí les pido que su paciencia y sus oraciones, tanto para mí como para ustedes, para recibir la palabra de verdad y poderla poner en práctica, poder decir, wow, yo sé de dónde vengo y sé por qué estoy y sé para dónde voy. Yo tengo mi legado y amo la iglesia que el Señor Jesús edificó. Vamos a orar en esta noche. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, te amamos y te bendecimos. Te quiero pedir, Dios, de que nos ayudes a ver y estudiar con paciencia, pero también con deseo tu palabra y la historia de la iglesia, que en este caso empezamos a abordar. Por Cristo Jesús te lo pido. Amén. Les quiero invitar, ¿verdad? Ahí pusimos ahí en el chat, si usted quiere preguntas, ahí hay una información, o si usted quiere hacer preguntas, hay alguna información para que usted las pueda hacer con toda confianza. Quiero decirle a los jóvenes, les recuerdo que este sábado no hay Sociedad Jóvenes porque tenemos nuestro musical El Arca de Noé a las 4 de la tarde. Por cierto, ya estamos llenos. Este sábado tenemos más de 100 y pico de personas ya apuntadas para el sábado. Entonces ya el sábado estamos llenísimos. El otro espacio es domingo. Si usted quisiera acompañarnos domingo a las 4 de la tarde. En la mañana tenemos culto igual. En la mañana, usted que se conecta con Casa de Pan Mensajes, ¿verdad? De la iglesia en línea, ¿ok? A las 10 de la mañana tenemos Esdras, sin problema, pero a las 4 de la tarde tenemos el musical. Próximo domingo a las 4, todavía hay campo, todavía hay espacio para el domingo. Si usted quiere apuntarse, 4 de la tarde, va a recibir una tremenda bendición, se lo aseguro, increíble. Le invito, traiga familiares, amigos, compañeros que no conozcan a Jesús o tal vez que se han apartado de los caminos de Dios, ¿verdad? Tráigalos, serán bienvenidos en Casa de Pan. Que Dios les bendiga, que pasen muy buenas noches, que descansen, que el Señor me los guarde y reciban un abrazo fuerte de mi persona, mi esposa y mi hija. Gracias, descansen.